exactamente qué tema del libro y cuál va a ser el texto como para ir adelantándolo y tener en orden lo que se va a tomar la clase. Estoy un poco perdida en eso, pero en clase como que sí le encuentro eh, el gusto al tema en particular. Ok. Me parece, déjame chequearlo, pero me parece que está subido al campus. Mira, creo que al campus también, pero no quiero hablar del PP. Pero ustedes tienen acceso al Drive, ¿estamos de acuerdo? Sí, Perfecto. Yo estoy casi segura que en el Drive está el cronograma. Déjame chequearlo, pero estoy casi segura que sí. En este momento lo estoy chequeando. Sí, está descargado. Hay una carpeta que se llama Programa y Cronograma, AAA, al principio, ¿sí? Dice programa y cronograma, y ahí un cronograma dice tentativo. ¿Por qué? Porque a veces depende cómo viene el grupo, a veces se hacen algunas modificaciones del cronograma sobre la marcha, digamos. En principio, si todo sale bien, ese es el cronograma a seguir, ¿sí? Ahí vas a encontrar todos los temas por día, digamos. Tal día se ve tal tema, ¿sí? Yo ahora te voy a linkear el tema de hoy con lo que ustedes vienen viendo, como para que no te pierdas en la materia, pero para que veas dónde estamos parados, eso quédate tranquila, pero si es para seguir, para leer con anticipación, que nosotros somos felices si ustedes hacen ese trabajo, ¿sí? Porque o sea, tenemos a alguien que participa en clase, digamos, porque si él no saber nada, no pueden participar, pero si leyeron un poquito antes, tienen dudas, preguntas que pueden sumar. Pero si es para leer con anticipación, vas a encontrar directamente en el cronograma. Perdonen, pero estoy haciendo mil cosas al mismo tiempo. Estoy buscando el cronograma por un lado, admitiendo por el otro. Entonces, por eso me trabo un poquito. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar la clase de hoy. Antes de meterme directo en el PowerPoint que vamos a ver hoy, quiero para ayudarla un poco a Alexandra, pero para no perder el resto también, porque por si alguna no pudo venir a la clase, de alguna de las clases que hubo o lo que sea, para ponerlos en contexto donde estamos. Ustedes empezaron la materia y lo primero que vieron fue, aparte de las cuestiones administrativas que a todos nos interesan, vieron que eran los derechos humanos y un poco de la historia de los derechos humanos. También, no sé si lo mencionaron, pero saben que el derecho internacional de los derechos humanos es una rama del derecho internacional público, ¿sí? Y que este derecho internacional público es un conjunto de normas que regulan las relaciones entre sujetos de la comunidad internacional, ¿sí? Cuando hablamos de este conjunto de normas, hablamos de las fuentes, ¿sí? Y por eso, shocking, el primer tema que vieron después de ver qué son los derechos humanos y qué lo constituye, de qué rama viene, de dónde vienen y cuál es la historia, vieron las fuentes de los derechos humanos, ¿sí? Y ahora, sabiendo que existe una... gracias, Agus. No hay Agus nada. Hola, Agus, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Ahora prendo la cámara, ya me siento. Tranqui, tranqui, tranqui. Es para que yo porque quiero hablar con la gente que me mire, que yo soy muy expresiva, así que nada, un paréntesis. Cuando yo vi durante la pandemia, cuando daba Derecho Internacional Público, en ese momento era JTP, no era adjunta, y donde manda capitán, no manda marinero, habían decidido hacer las clases por Instagram Live. Tenía un motivo de ser. Sí, ¿por qué? Porque hay mucha gente que no tenía internet, entonces se consumían menos datos usando Instagram Live que usando Zoom desde el teléfono, ¿no? Y no queríamos perder a nadie de la cursada, nadie pensó que iba a durar eternamente la pandemia, pensábamos que en 15 días, un mes estábamos todos de vuelta en las aulas y no pasó. Entonces, durante mucho tiempo parecía que estaba loca de atar porque me la pasaba hablando sola.
Valentino me pregunta si la puede grabar. Yo no tengo problema en que la grabes. No sé la política de la cosa, pero sea loud recording. Yo te permito. Y entonces parecía que estaba loca porque hablaba sola. El perro me miraba como diciendo, esta mira la cámara, ya no sabe qué hacer, ya no sabe con quién hablar. Pero cuando pudimos volver a usar Zoom, en este contexto necesito ver que estoy con alguien porque si no me van a tildar de loca, chicos. No. Bueno, volviendo a lo que les estaba diciendo. Entonces, ahora saben que hay un conjunto de normas que son de derecho internacional, no son de derecho interno de los estados, ¿sí? Que son normas supranacionales, fuera de los derechos domésticos. Entonces, esto nos plantea que hay dos tipos de derechos: derecho interno de los estados y derecho internacional. Entonces, ya habiendo sabido que es el derecho, que son los derechos humanos que forman parte del derecho internacional público, que son normas supranacionales, y vemos que las fuentes que comparten, en tanto, porque la fuente de los derechos humanos son las mismas que las fuentes del derecho internacional público, porque es una rama del derecho internacional público. El problema que se nos plantea es cómo relacionamos este derecho interno con este derecho internacional. Y hoy en la clase de hoy vamos a tratar de contestar dos preguntas. En las diapositivas van a verlo con palabras más profesionales y docentes. Yo ahora les voy a poner los subtítulos de cómo habría que entenderlo, ¿sí? Y con la idea clara de qué dos preguntas tenemos que contestar, nos vamos a meter de lleno en la clase de hoy. La primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿cómo meto este derecho internacional dentro del derecho internacional de los estados? ¿Sí? La palabra que vamos a usar formalmente es incorporo, pero creo que fue claro el cómo meto este derecho internacional dentro del derecho interno. Y la otra es, ¿se acuerdan la pirámide de Kelsen? Listo, ya lo metí. Ahora, ¿qué jerarquía le doy? ¿En qué parte de esta pirámide lo meto? ¿Sí? Más arriba, más abajo, ¿sí? Esas son las dos preguntas, esos son los dos nortes que vamos a tener hoy. Para la primera pregunta, vamos a pensar en todos los estados. ¿Sí? Vamos a analizar cómo se aplica. Aquí hay dos sistemas que ahora vamos a ver que cada estado puede elegir cuál de los sistemas le gusta más, de cómo meto el derecho internacional y el derecho interno, ¿sí? Para la segunda pregunta, vamos a pensar puntualmente en nuestro derecho argentino, ¿sí? Porque según el sistema que elijan, en la jerarquía normativa vamos a tener que mirar según el estado en el que estemos hablando. Nosotros somos argentinos y vamos a mirar el estado argentino, ¿sí? Comenzamos entonces. ¿Todos pueden ver el PowerPoint? Sí, Sí. gracias por la confirmación. Ahí estamos. Buenísimo. Esperen que amplío la pantalla. Bueno, ahí estamos. Odio la barra que me queda en el medio del PowerPoint. Bueno, ahí estamos. Vamos a contestar la primera pregunta, que era ¿cómo meto el derecho internacional en el derecho interno? ¿Sí? Entonces vamos a tener dos teorías. Acá dijimos que esto se aplica a cualquier estado. Cualquier estado tiene que elegir una de estas dos teorías. ¿Sí? Entonces, la primera teoría es la monista. ¿Monista de qué viene? Ahora me dicen de mono, como me dijeron, de mono. ¿Pero de mono qué significa? Uno. 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 Gracias totales, porque mono me dijeron del animal una vez. Y ahí me di cuenta que estábamos en otro tema. Entonces, mono viene de uno. Si mono viene de uno, estamos pensando en un solo sistema. Y la segunda teoría, paso y después vuelvo, ¿eh? Y la segunda teoría, una se llama monista, la otra, ¿cómo se llama? Son dos sistemas. Dualista, muy bien. Somos abogados, no nos complicamos la vida con los nombres, ¿sí? Si ponemos un tratado en la Convención de Viena, el lugar donde se hizo, sobre la temática que se tenga que tratar, no nos complicamos. En este caso lo mismo, si una es monista, la otra es dualista. Entonces en una vamos a tener
un sistema. En la otra vamos a tener dos sistemas, ¿sí? La teoría monista dice que hay un solo conjunto, volvemos a los que tienen alergia a las matemáticas, perdonen, van a tener que bancarlas un ratito. Dice que tenemos un solo sistema y dentro de ese sistema están los dos derechos, el derecho internacional y el derecho interno. ¿Qué quiere decir? Que dice que cuando un Estado ratifica un tratado, ¿sí?, internacional, en este caso de derechos humanos, porque estamos viendo derecho dentro de la materia de derecho internacional de los derechos humanos, ese tratado se incorpora automáticamente al derecho interno. O sea que no tengo que hacer absolutamente nada, ¿sí? Se mete adentro de este único sistema. Argentina actualmente, no siempre lo tuvo, ahora voy a hacer una alusión a eso, actualmente adopta esta teoría, ¿sí? La incorporación automática de los tratados internacionales. Ahora voy a volver a decir algo sobre esto, ¿sí? Pero vamos a avanzar un toque más. Denme un segundo porque no me estaría... Ahí está. La teoría dualista les dije que había dos conjuntos, ¿no? Dos sistemas. En cada uno de estos sistemas tenemos el derecho internacional por un lado y el derecho interno por el otro, ¿sí? Y para meter una norma de derecho internacional dentro del derecho interno, como son dos esferas distintas, lo que tengo que hacer es convertir este derecho internacional en una norma de derecho interno. Romy, perdón, no sé si soy solamente yo, pero yo veo solamente la primera diapositiva. Sí, se ve el título nada más. Bueno, a ver, vamos a mirar. Gracias por avisarme. A ver, dualista. A ver, voy a Ahí tener sí. que salir. A Ahí ver está, ahora si... sí se mueve. ¿Ahora lo ven? Sí, ahora sí. ¿Se ve? Si no, igual, please avísenme porque yo sí veo lo compartido, pero ustedes no lo veían. Entonces decía que tenemos dos sistemas distintos y para meter el derecho internacional en la otra esfera, lo que necesito es un acto formal que es convertir ese derecho internacional en derecho interno, ¿sí? Depende del Estado que sea, elegirá la forma que adopta este acto formal, ¿sí? Países que hoy por hoy pueden llegar a tener este sistema son Brasil, Italia, por ejemplo, solo para mencionar dos. Para escuchar ladrar a mi perro les pido mil disculpas, pero es parte de la virtualidad. Y yo les decía que antes Argentina tenía este sistema. Entonces, ¿qué hacía antiguamente Argentina? Este acto formal tenía forma de ley en nuestro país. En otro país puede ser otra cosa, ¿sí? Pero en nuestro país tenía una forma de ley. Entonces, lo que hacía, literalmente, es, por ejemplo, ahora vamos a ver en qué momento cambió. En 1989 y entra en vigor en 1990, la Convención de Derechos del Niño es ratificada por Argentina, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Necesitaba un acto formal para que esta convención entre adentro de nuestro derecho. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos una ley que más o menos copiaba, más o menos digo casi 99,9%, copiaba la convención dentro de una ley. ¿Qué problema teníamos con eso? ¿A alguien se le ocurre qué puede pasar? Si no se le ocurre no pasa nada, pero si hay alguien que esté pensando decir, más allá de una duplicación de normas y demás, ¿qué se les ocurre? Puede ser que lo duplicaba, pero no incluía el derecho internacional porque seguía en otra esfera. A ver, indudablemente iba a seguir siendo, en eso no había problema porque la realidad es que igual me encanta que participes, César, ¿eh? El tema es que toda norma internacional la tenía que convertir en derecho interno, con lo cual todo lo que iba a estar no se juntaban estas dos esferas, ¿sí? Por eso es dualista, porque lo separaba, convertía la norma internacional en un derecho interno.
El problema que yo, para spoilearles un poco, el problema que yo notaba es que si ustedes se acuerdan, el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, dice sobre qué materias puede legislar el Congreso que hayan sido delegadas por las provincias a la Nación. Y el derecho a la niñez, por ejemplo, los derechos del niño no son una materia delegada por las provincias a la Nación. Entonces, la Nación sacaba esta ley que copiaba la Convención y abajo en el último articulito ponía invítese a las provincias a adherir a la presente ley. Entonces era una invitación. ¿Y podemos decir que los tratados de derechos humanos son obligatorios solo para las provincias que se adhieren o son para todo el Estado? No, para todo el país, Tiene que ser claro. para todos. Todo el es Estado. universal. Exacto, para todo el Estado, exacto. No podemos decir, bueno, a ver si Mendoza tiene ganas de formar parte de este tratado. No. Entonces, ese era uno de los problemas de que este acto formal sea por ley, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, esto cambió, que ahora les voy a mostrar en las diapositivas que siguen en qué momento cambió. Pero quedó claro cuáles son las dos teorías que hay, cuáles son las dos teorías por las cuales los estados pueden optar. Sí. Sí. Entonces, primera pregunta está respondida, ¿sí? O adopto una teoría monista donde hay un solo sistema que incluye al derecho internacional y al derecho interno y si yo ratifico un tratado, automáticamente se incorpora, o a ese sistema porque es una sola bola, o es una teoría dualista en la cual tengo separado el derecho internacional del derecho interno y si quiero incorporar el derecho internacional al derecho interno tengo que hacer un acto formal, que ese acto formal dependerá de lo que el Estado que elija este sistema considere para transformar esa norma de derecho internacional en la norma del derecho interno. ¿Estamos? ¿Dudas, Sí. consulta de esta primera pregunta? Si no, paso a la segunda rápidamente. ¿No? ¿Estamos todos bien? Avanzo entonces. Si la diapositiva me deja avanzar, avanzo. ¿Ustedes vieron en tratados cómo se incorpora, cómo son la celebración de tratados y cómo intervienen? No. Igual No. eso es ven en tratados. No los voy a marear. Pasamos directamente a esta diapositiva. ¿Sí? ¿Ven los tres periodos? ¿Sí? Entonces, Sí, sí. Sí. si ustedes evalúan y piensan, y si tienen una hoja a mano, van a dividir esa hoja con dos rayas, que les queden 3 columnas, ¿sí? Y ahí van a poder ver los 3 momentos o 3 periodos en los cuales se cambia. Perdón, voy a hacer una pregunta, es muy fácil la pregunta, si me prestaron atención hasta ahora la saben contestar. ¿Cuál era la segunda pregunta que teníamos para contestar en la clase de hoy? La jerarquía del derecho cuando ingresa, y la internacional cuando Exacto. ingresa al derecho interno. Exacto. Ya definimos cómo ingresa. Ahora, ¿qué jerarquía tenemos? Dijimos que esta segunda pregunta íbamos a mirar el Estado argentino, pura y exclusivamente, ¿sí? Y en cuestión del Estado argentino tenemos 3 periodos. Si tengo 3 periodos, dibujo 2 rayas para tener 3 columnas, ¿no? Si son 2 rayas, cada raya es un hito, un momento importante histórico en el tiempo que marca un cambio en el siguiente periodo, ¿sí? Entonces, va a haber un fallo y va a haber una reforma constitucional del 94. Esos son los 2 momentos históricos que marcan el cambio de la jerarquía constitucional. De la jerarquía, sí, bien digo, constitucional al final, de la pirámide de Kelsen, ¿sí? ¿Leen los artículos 27, 30 y 31 en el PowerPoint o siguen viendo lo mismo? No, la jerarquía en Da el lo derecho. mismo. Todavía los 3 periodos leemos. Ok, esperen que no es todo tan simple, no sé por qué, pero no importa.
Ya vamos a... No nos va a ganar. Listo. Ahora me van a ayudar ustedes a leer. Nahuel, que sos el primero que te veo abajo mío, perdón, no es nada personal. El primer periodo, ahora te voy a hacer leer un artículo. El primer periodo es un periodo en el cual se interpretan estos 3 artículos. ¿De qué? De la Constitución Nacional. Es anterior al primer hito histórico, que el primer hito histórico es el fallo Admejian, ¿sí? Correcto. Que es en el año 1992. Si yo te digo que es que es en el 1992, ¿antes de qué es? Antes de la reforma del 94. Exacto. Entonces la primera pregunta que me deberían hacer, que nunca nadie me las hace, por eso ya no la hago porque me frustro, es... Profe, le hago una consulta, Sí, pero, o sea, en el 94 hubo la reforma, bueno, pero sin embargo teníamos tratados internacionales implícitos. Los teníamos, pero no estaban en nuestra Constitución. Por eso se incorporó en el 75 y se hizo 22. ¿Puede ser? no, eso ya lo vamos a ver cómo es. Teníamos los tratados, estaban mencionados dentro de la Constitución, pero cambió la jerarquía, cambió la posición en la que está dentro de la pirámide, ¿sí? Ahora, Melanie, cuando yo termine de explicar los 3 periodos, vas a ver dónde estuvieron los cambios y cómo fue ascendiendo, dónde estaban los tratados internacionales y por qué fue ascendiendo, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que todo el mundo me tendría que hacer y nadie me la hace nunca, y por eso no la pregunto más, es ¿de qué constitución? Yo se los puse acá los artículos, pero si yo les digo abran todos en la Constitución Nacional, ustedes me deberían preguntar, ¿pero estos artículos son de la Constitución de antes del 94 o los de ahora? ¿Sí? Porque si estamos mirando antes del 92, me deberían preguntar eso, digamos, ¿no? La realidad es que esos 2 artículos no se cambiaron. Lo que cambia es que se incorpora, como decía Melanie, un inciso en el artículo 75, que ya veremos qué dice, ¿sí? Y cambia la interpretación de estos 3 artículos en algún punto, ¿sí? Se reinterpreta. Por eso me parece importante leerlos. Así que, Nahuel, te dejo leer el primero, el 27. Dale, leo el 27. Dale. Artículo 27. El gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Entonces, de este primer artículo, lo que vemos, y que Melanie te comentaba que no cambió, esto estaba en la Constitución antes del 94, es que se permitía que la celebración de tratados. De hecho, hay tratados, yo les venía diciendo recién, de la Convención de Derechos del Niño, que fue en 1990. Digo, había tratados que Argentina ratificó, y si pensamos en la Convención Americana de Derechos Humanos de 1986, digamos, podemos irnos más atrás si queremos. En los pactos civiles y políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966. O sea, imagínense que podemos irnos mucho más atrás si queremos, ¿sí? Hay tratados lo que se cambia es en dónde lo meto dentro de la pirámide, ¿sí? En qué escalón lo pongo, ¿sí? Entonces, este artículo 27 lo que nos trae es que si bien hay tratados que el Estado puede celebrar con otros estados, ¿sí? Lo que no puede contrariar estos tratados es que le pone un filtro. Es no puede ir en contra del derecho público del Estado, que son los principios, ¿vieron el famoso orden público? El orden público son aquellos principios en los que se basa la sociedad, ¿sí? Entonces, si yo, que se traducen después en derecho, si yo ratifico un tratado que va en contra de las normas de derecho público que nuestro Estado tiene, entonces ese tratado no podría ratificarse. Por eso los tratados se aprueban y los desechan, pasan por el Congreso, ¿sí? Para decir, che, miren que esto no es posible. Un ejemplo,
ya que estamos con la Convención de Derechos del Niño. La Convención de Derechos del Niño hizo, vamos a decir, entre comillas, 2 reservas. Reservas son anotaciones, ¿sí? Sobre, para no complicarlos tanto, ¿sí? Una de interpretación, porque el derecho argentino considera que se es persona desde la concepción en el seno materno, ¿sí? Después veremos toda la discusión a qué consideramos de concepción, seno materno, en qué momento sea la fecundación, todas las discusiones que van a haber en el derecho a la vida y que quedan para esa clase, ¿sí? Entonces, como la Convención de Derechos del Niño decía 6 niños de 0 a 18 años, Argentina de Interpretación dijo, consideramos el 0 como la fecundación del seno materno. Porque si no sería en contra de lo que nosotros ya teníamos en nuestro derecho interno, que es este derecho público. Y por otro lado hizo una reserva para que un artículo no se nos aplique, que tenía que ver con la adopción internacional. ¿Por qué? Porque nosotros está prohibida la adopción internacional en Argentina por la venta de bebés que hubo históricamente en nuestro país. Entonces, de manera de protección, es parte de nuestro derecho público prohibir la adopción internacional. Entonces, si nosotros hubiésemos aceptado esa convención sin hacer esta reserva, estaríamos en contra del derecho público. ¿Se nota, se ve la diferencia, con un ejemplo a qué me refiero con esto? Sí. No sé si soy clara. Buenísimo. Sí. Nahuel, ¿me lees el segundo artículo? ¿El 30? El segundo artículo, el 30. Un segundo, por favor. Sí, tranqui. Artículo 30. La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada a tal efecto. Al efecto. ¿Y me podrías leer lo que está en negrita solamente? Para recalcar, para reforzar. Ah, sí. Lo que pasa es que yo hasta ahora estoy un poco ciego, pero más o menos lo tengo. ¿La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes? Dice, la Constitución puede reformarse, pero no se efectuará, en el todo o en cualquiera de sus partes, pero no se efectuará sino por una convención convocada a efecto. Con lo cual, ¿puedo modificar la Constitución? Sí. ¿Puede modificarla cualquiera? No, lo tiene que hacer una convención convocada al efecto. Quiero que estas cosas se las graben porque si no, no van a entender los siguientes cambios que hubo, ¿sí? Y por último, y este fue el artículo que ustedes lo deben haber visto en Constitucional, para los que ya hayan visto Constitucional, se analiza hasta la coma. El artículo 31, te dejo descansar la vista, Nahuel, dice... Muchas gracias. No, de nada, perdóname. Esta Constitución, coma, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Sigue hablando, Sarasa. No, el resto no es que no nos importa, sino que queremos focalizar en esta primera parte, ¿sí? Entonces, en Constitucional debieron ver que la coma lo que dice que, la Constitución está arriba de todo. Entonces, la típica frase, la Constitución es la ley suprema, es porque está arriba de todo, ¿sí? De nuestra pirámide. Y por debajo están las leyes del Congreso y los tratados internacionales, ¿sí? A ver, déjame un minuto que quiero pasarles a la otra diapositiva y no me está dejando. Ahí está. Lo que no podíamos decir, entonces dice, lo que no podíamos decir es que las leyes están por encima de los tratados. Tenemos que pensar que las leyes y los tratados al menos están en el mismo nivel. ¿Por qué pensaban esto? Porque en este momento estábamos en la teoría dualista y se acuerdan que un tratado lo convertían, el acto formal era una ley. Entonces dijeron, bueno, los tratados y las leyes están en el mismo nivel, ¿sí? Y aparte el artículo 31 menciona primero las leyes nacionales y luego los tratados, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer
muy detallista, podría haber pensado que era primero la Constitución arriba, las leyes después y los tratados después. Pero como las leyes y los tratados, este acto formal, vuelvo a repetir, era una ley, era incongruente. Entonces las pirámides de Kelsen nos quedaba de esta manera. El problema que se encuentra cuando llega el fallo en Mejián, que llega y estaba este formato de pirámide, esta jerarquía normativa, cuando lean el fallo, que se invocan normas de derecho internacional y normas de derecho interno, el problema que se planteaba en el caso de Mejián es que si las tengo a las leyes y a los tratados en el mismo nivel, se aplican los principios de ley posterior, deroga ley anterior, y ley especial, deroga ley general. Entonces, podía pasar que una ley derogue un tratado. ¿Y ustedes creen que es viable que una ley derogue un tratado? ¿A alguien le parece razonable eso? No, no, para nada. No, para nada. No por la Entonces, complejidad que lleva sin ser generaría signatario de un tratado. claro, generaría responsabilidad internacional. Claro, sí. Porque estás incumpliendo un compromiso que el Estado asumió. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando se encuentra esto, ¿ahí vieron el cambio de diapositiva o siguen viendo lo mismo? Seguimos viendo lo mismo. Oh, qué difícil que es esto, chicos. A ver, ahí está. No, que es que no es esto. Ahí cambió al Bánquenme. tercero. Sí, ya sé. Ahí estamos. Listo, ahí está. Entonces, cuando se encuentra con este problema, la Corte Suprema dice, y tiene que interpretar si aplican normas de derecho, porque el problema que pasa, ¿alguien se acuerda que pasaban en Mejián? En el fallo en Mejián. Brevemente. Los escucho. Yo les completo, no les estoy tomando examen. Si alguien se acuerda como para contribuir a la discusión. Sí, el doctor Mejián, titular de cátedra de esta casa, se sintió ofendido por los dichos de Saer en un programa de Sofovich en el año 92, o por lo menos en el 92 es el fallo, no sé si fue un año antes. Fue antes, sí, pero... Y bueno, no, fue antes. Bueno, el fallo es el 92. y reclamó su derecho a réplica que está consagrado en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y bueno, la Corte Suprema en este caso hizo lugar, sentando una jurisprudencia que cambia este orden jerárquico. Pero bueno, antes la misma Corte no le había dado la razón también en algo parecido contra Neustadt, pero ese no lo vi bien. Pero recuerdo eso. No, no pasa nada. Me interesa que estabas diciendo. Bueno, y el problema, uno de los problemas estaba en la discusión de la validez de esa norma, porque dentro del artículo de la Convención Americana decía que tenía que existir una ley que reglamente el ejercicio del derecho. Y entonces se discutía si era aplicable este artículo, si tenía un derecho a réplica o no, porque no existía ninguna ley en el derecho interno que reglamente el ejercicio del derecho a réplica. Y entonces lo que la Corte Suprema dice, no podemos desconocer que nosotros tenemos una obligación de reconocer el derecho a réplica, más allá de si hay una ley que reglamente su ejercicio o no. Digamos, ese es otro cantar, ¿sí? Entonces, y aparte de sumar esos argumentos que yo le decía, lo de ley posterior, deroga ley anterior, y de ley especial, deroga ley general, algo que nosotros tenemos, hay una Convención de Viena sobre derechos de los tratados, ¿sí? Que son cómo se celebran los tratados, cómo se interpretan, cuáles son, si tienen que ser por escrito, si pueden ser orales o no, cuáles son las reservas, cómo tienen que ser las reservas. Bueno, Argentina es parte de esa convención. Y en esa convención dice que una parte no puede invocar las disposiciones del derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. En palabras criollas significa no puedo usar de excusa que no existía una reglamentación como para desconocer que existe un derecho internacional que beneficiaba a Mejián, ¿sí? Entonces,
no puedo decir, mira, lo lamento, no hay una norma de derecho interno, así que nada, no te reconocemos ese derecho ni te lo garantizamos. Entonces, en base a lo que hablábamos en la diapositiva anterior, más este artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, es que la Corte considera que la pirámide tiene que modificarse a primero la Constitución, después los tratados y por debajo las leyes nacionales. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan lo que vimos en lo que leyó Nahuel? Que yo le hice repetir, Nahuel, vos callate, que se acuerde, que hablen los otros. ¿Qué te hice repetir en un momento? César, te escucho. Que para cambiarlo tenía que estar 2/3 de los diputados, ¿podría ser? Sí, pero después yo le hice leer otra cosa. Eso está bien. Es parte de ese artículo. Muy bien, César. Estabas atento. Pero aparte, yo le tenía resaltado en negrito otra cosa y se los hice leer de vuelta a propósito. En el artículo 30, Sí, donde decía que la Constitución puede reformarse, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Sí. perfecto. Esa es la Convención Constituyente. ¿Sí? Ahora, yo pregunto una cosa. ¿Puede la Corte Suprema de Justicia de la Nación modificar la Constitución? No. Negativo intenso. No hay duda en esto. Sí, No. No. ¿Sí? Y por otro lado, la justicia, ¿cuándo resuelve? ¿Qué resuelve? ¿Para toda la sociedad o para un caso concreto? No, para el caso concreto. Exacto. Entonces ahí teníamos un problema, el que nos empezamos, a partir del fallo de Mejía de 1992, la Corte sigue fallando en distintos fallos, ¿sí? En una seguidilla de fallos, en el 93, en la misma tendencia. Primero la Constitución, después los tratados y después las leyes. Entonces, ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que necesitábamos modificar la Constitución de alguna manera para que esto que estaba pasando en la práctica, que la justicia es la que se encarga de velar por el cumplimiento del derecho, que esto se traduzca en la norma constitucional. Y entonces llega la reforma constitucional. Paren que voy a pasar al tercer periodo. ¿Le puedo hacer una pregunta sobre este segundo Obvio. periodo? Dale, sí, por supuesto. Entonces, esto se mantuvo por 2 años, pero era inconstitucional. No, no era inconstitucional, es una decisión. Vamos por parte. No es inconstitucional porque todo lo que yo en el primer periodo les hice leer 3 artículos y les dije que esos 3 artículos no modificaron ni aún en el tercer periodo. Lo que se modificó fue la interpretación de esos 3 artículos. ¿Sí? Y se interpretó teniendo en cuenta normas internacionales como este artículo 27 de la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados. Si yo no puedo usar una norma de derecho interno como justificación del cumplimiento de una norma internacional, entonces evidentemente es más tan por arriba el derecho internacional que el derecho interno. ¿Sí? En lo que va, todo esto es una materia de interpretación. ¿Sí? No es que la Corte falló de manera inconstitucional. ¿Sí? Dijo, esto en realidad se tiene que entender de esta manera. Lo que pasa es que fue una interpretación de la Corte que se aplica a casos concretos. No quedó establecido para todos los casos. ¿Sí? Andreina, no te escucho bien. No sé si me quisiste preguntar o que se te prendió el micrófono. Perdón, se me prendió el micrófono. Profe, no pasa nada. ¿Fui clara, César? Ok, sí, te entendí, pero no quería avanzar sin saber si esto había sido clara. Y vamos con el último periodo. Frente a esta necesidad que nos dimos cuenta que la Corte no podía modificar la Constitución, que solo fallaban casos particulares y que como venía siendo la cosa iban a terminar todos los casos ante la Corte Suprema para resolver particularmente en cada caso, era necesaria una reforma constitucional. ¿Sí? Cuando hago un paréntesis que me olvidé de mencionarlo, con el fallo en Mejián,
Argentina empieza a adoptar una teoría monista, pero antes tenía la teoría dualista, ¿sí? Entonces, lo que buscamos ahora es que todos los tratados, como todo el derecho internacional como el derecho interno, pase a la misma esfera. Al quedar en la misma esfera, se incorporan automáticamente, entonces no discuto si necesito un acto formal o no, no discuto si las leyes tienen que estar en el mismo estamento o no, ¿sí? Y ahora lo que voy a mirar es una especial jerarquía. O sea, dejo sin lugar a dudas lo que dijo la Corte, porque ahora vamos a leer el artículo 75 y inciso 22, deja sin lugar a dudas que lo que dijo la Corte era así, ¿sí? Pero además, la reforma constitucional va un poquito más allá en lo que tiene que ver con tratados de derechos humanos, ¿sí? Yo lo voy a buscar al mismo tiempo que ustedes, así que todos buscan en sus computadoras el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. Vamos buscándola. Yo voy a buscar el artículo 75. Bueno, ya estoy. Si ya estoy, significa que ustedes ya también están. César, te agarré ahora te tengo a vos abajo, así que te toca. Vas a leer el primer párrafo. Sí, espera un segundo, profe. Tranqui, no pasa nada. Profe, ¿el inciso 22 era? Sí. Mayra, ¿vos lo tenés abierto? ¿O lo estás buscando? 22, ¿no? Sí. Sí, ya lo Porque encontré. así, perfecto. A César lo voy a torturar por no haberlo tenido abierto y va a leer el segundo párrafo. Sí, ya sé, estoy cargando. Tengo que divertirme un poco, si no se hace eterna la clase. Es muy lunes hoy, ¿sí? Vamos a decir a Mayra que lea el primer párrafo y César vas a leer el segundo, va a ser la tortura, ¿sí? Mayra, te escuchamos el primer párrafo. Perdón, el artículo 75 son las atribuciones ¿de qué? ¿De qué poder? Hoy. Del Del Ejecutivo. Congreso. Nada, vamos de vuelta. ¿De qué poder? Ah, no, 90 y pico. Del Congreso. Del Legislativo. Congreso, o sea, el poder legislativo. Entonces, ¿cuáles son las atribuciones que tiene el poder legislativo? ¿Sí? En particular el Congreso Nacional. Ahora sí, Mayra, te escucho. Primer párrafo. Dice, aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Pausa. Vamos por partes, diría Jack el Destripador. Entonces, cuando vieron fuentes, vieron que el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia mencionaba distintas fuentes. Dentro de ellas vieron tratados, ¿sí? Estos tratados se pueden celebrar entre distintos sujetos. Como el derecho internacional está en constante evolución, antes los tratados eran solamente entre estados, hoy también pueden ser parte de organizaciones internacionales. Por eso el artículo 94 habla de tratados con las demás naciones, o sea, con los otros estados o con las organizaciones internacionales. Los tratados, otro de los sujetos del derecho internacional, aparte del Estado, de las organizaciones internacionales, hay más de los que estoy mencionando ahora, solo para repasar esto, para que entiendan este párrafo. Los tratados celebrados con la Iglesia, que es otro sujeto del derecho internacional, se llaman concordatos. Son tratados, pero porque por su especificidad de estar celebrado con la Iglesia, es un concordato. Entonces dice que los tratados y los concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Esto lo que hace es poner la pirámide tal cual lo decía la Corte Suprema en el fallo en Mejián, ¿sí? Ya no hay lugar a dudas que los tratados internacionales están encima de las leyes, ¿sí? Esto zanja la discusión, ¿sí? Ahora sí, César,
Viene el momento de tortura. En esta, dicho, decir momento de tortura. En la materia de derechos humanos es un montón, pero no importa. Ahora vas a entender por qué. Te escuchamos. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Declaración Universal de Derechos Humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo. La Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La Convención sobre los Derechos del Niño, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Perfecto. Digo que es una tortura porque no hay cosa más aburrida que leer todos estos instrumentos de derecho internacional. Y si yo le pregunto a cualquiera de los demás que te estaban escuchando, mencione 3 convenciones de las que leíste, estoy segura que no me pueden decir 3 convenciones, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué se los hago leer? Por 2 motivos. El primer motivo radica en que si no se los hago leer, no lo leen nunca. Repiten como loro lo que ponen, lo que tengo en la diapositiva y no alcanza para comprenderlo, ¿sí? Es muy común escuchar, y lo escucho yo esta clase también la doy en Derecho Internacional Público porque necesito machacar y que entre, ¿sí? Y es muy común decir que en este tercer periodo los tratados de derechos humanos, todos los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. ¿Está bien o está mal? Martino, te escucho. Rita, perdón, te escucho. Sí, perdón, en realidad yo estaba levantando la mano para comentar, para preguntar algo, en realidad, no era Sí, específicamente decime. de esto, para que me quede claro, si fuera una pregunta, por ejemplo, de examen, digamos, en el segundo periodo comenzaría la tendencia a pasar a ser monista, pero en realidad podemos decir que es monista en el tercer periodo. Digamos, si la pregunta fuera esa, en realidad sería en el tercer En el periodo. Mejian, sí, pero en el Mejian empieza a cambiar. Es la tendencia y empieza a cambiar, pero claramente. La si teoría hubiese- de adopción, de teoría dualista a teoría monista. Claro, si hubiese una pregunta como esa, por ejemplo, ¿cuál sería la No te va a respuesta llegar esa correcta? pregunta. Sería, No basta. Con el fallo Mejian. No es con el fallo No. Mejian porque cambia la interpretación de cómo Ahí se está. incorpora el derecho internacional. ¿Sí? Esa es la respuesta para, si vos querés contestar una pregunta de examen, esa es la respuesta. La cuestión, más allá de que te lo van a preguntar o no, lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan la complejidad de todos los periodos. Sí, ¿Sí? no, se comprende eso, yo por lo menos por mi parte lo comprendo perfectamente, pero me quedaba esa duda ante, digamos, ¿cuándo podemos decir que se pasó? En el segundo periodo. Claro, perfecto, gracias. Ahora bien, vuelvo a mi pregunta anterior de este tercer periodo. ¿Está bien decir que todos los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional? No, ¿Por qué no? porque son Son los solo que- los que mencioné en este inciso. Claro, porque se van a acordar de César, de cómo lo torturé y le hice leer 11 instrumentos y cómo tuvo un lunes 25 de marzo leyendo, y por qué los legisladores, la Convención Constituyente se preocupó por escribir estos 11 instrumentos y no otros, ¿sí? Que son todos de derechos humanos, ¿sí? O sea que no pueden reconocerse, ya voy Tiziana, no pueden reconocerse otros
Bueno, vamos a ver en el tercer párrafo, que todavía no lo leímos, que pueden sumarse a esos 12, a esos 11, se pueden sumar otros tratados, pero que esos otros tratados tienen que ser de derechos humanos, sí o sí. O sea que solo pueden ser jerarquizados a la misma, para estar en la cúspide de nuestra pirámide, tratados de derechos humanos. Los que les da la Constitución son estos 11, que en realidad son 9 tratados y 2 declaraciones, la Declaración Universal y la Declaración Americana, ¿sí? Son 11 instrumentos, 9 tratados, 2 declaraciones. Por debajo quedan todos, ahora que termino de explicar esto, Tiziana, te doy la palabra, ¿sí? Por debajo quedan todos los demás tratados internacionales. Y debajo de todos esos tratados internacionales que quedan, por debajo están las leyes nacionales, ¿sí? Eso es lo que nos pinta estos dos párrafos. Tiziana, te escucho antes de terminar. Hola, ¿cómo estás? Tengo una pregunta. Sí, La diapositiva dice más 3 jerarquizados. ¿Cuáles son los 3 que están porque no jerarquizados? terminé todavía. Ah, perdón. Están abajo escritos, pero ya vamos a llegar porque aparte son 4, no lo modifiqué la diapositiva a partir del año pasado, creo que se agregó uno más, que si soy sincera en este momento no me acuerdo, pero lo voy a buscar, pero son nadie les va a preguntar cuáles. ¿Qué? Creo que es el de personas mayores, convención de... Puede ser, ahora lo voy a buscar, si soy sincera, no me lo acuerdo ahora y no les voy a batir fruta como se dice en la jerga coloquial, pero igual no les vamos a preguntar, se los ponemos para que ustedes entiendan que existen estos 11 instrumentos que están en la Constitución, que hay un procedimiento para incorporar más y que ese procedimiento se usó 4 veces. No está modificado en la diapositiva porque fue el año pasado, pido disculpas, pero ya vamos a ir al punto que Tiziana me mencionaba. Pero antes de avanzar a este procedimiento de jerarquización y demás, me gustaría terminar de entender este segundo párrafo que leyó César, que dice, miro para allá porque tengo la computadora con el artículo del otro de allá, que dice, la Convención de Derechos de Niños en las condiciones de su vigencia. Esto significa, ¿se acuerdan que yo les conté que tenía reservas? ¿Sí? Dentro de esas condiciones, ¿sí? Eso es lo que menciona. Dice, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno en la primera parte de la Constitución. ¿Se acuerdan que la primera parte de la Constitución es tan importante que se llamaba pétrea y es la parte que no se puede modificar? Y esto tiene líneas, se puede vincular con el artículo 27 que leímos al principio, que ningún tratado tenía que ir en contra de nuestro derecho público, ¿sí? Entonces, por eso no pueden derogar no se pueden interpretar como derogatorios de la primera parte de la Constitución, ¿sí? Sino que es una forma complementaria, o sea que todos los tratados se suman a esa primera parte de derechos, ¿sí? Dice, solo podrán denunciados. Denunciados es dejar sin efecto un tratado, ¿sí? El famoso darse de baja de un tratado, bueno, se llama denunciar. Y solo pueden ser denunciados por el Poder Ejecutivo, que es el mismo que tiene la facultad de obligarse, siempre previa aprobación del Congreso, ¿sí? Ahora sí, vamos al procedimiento, habiendo explicado esa última parte que no quería que quede en el aire, vamos a la última parte. Santiago, que te veo ahora abajo mío, Albor, sí. ¿Te copas leyendo el último párrafo del artículo 75 y 622? Dale, te escucho. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. Perfecto. Algo que se dieron cuenta los miembros de la Asamblea Constituyente cuando modificaron el artículo 75, incorporaron el artículo 75 y 622 y empezaron a enumerar esta cantidad de tratados, se dieron cuenta que cuando uno es demasiado explícito y muy enumerativo, corre el riesgo que la realidad cambie, la foto que uno tenga del momento de la convención, de la convención constituyente, cambie con el tiempo. Entonces usted dice, para. Nosotros pusimos 11 instrumentos acá.
No me vas a decir que cada vez que queramos agregar a un instrumento más a a estos 11, vamos a tener que llamar a una convención constituyente porque el artículo 30 nos exigía que podía modificarse la convención, pero tenía que ser por un procedimiento especial, que es convocar una convención constituyente. Esto es tiempo, plata, es un montón de... Nos dijeron, no, vamos a calmarnos, como dirían los memes. Vamos a establecer un procedimiento que no requiera que cada vez que le queremos dar jerarquía constitucional tengamos que convocar una asamblea constituyente para modificar este segundo párrafo del artículo 75 y 22. Y entonces el procedimiento que pusieron fue esta votación de las 2/3 partes de la totalidad de miembros de cada cámara para gozar de la jerarquía constitucional. Si ustedes tienen tiempo en este fin de semana largo y están, vamos a decir, aburridos, yo no lo tengo a mano, si no se los hubiese mostrado ahora que teníamos un ratito de tiempo, googleen, está en YouTube, en la sesión en la que se le da jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es muy simple. ¿Quiénes votan que le damos así de simple? Digamos, pero por lo menos lo pueden ver, cómo en la práctica se da esta votación, ¿sí? Y está subido a YouTube. Actualmente, como les contesté, son 4 los jerarquizados, no 3 como dice la diapositiva. Los 3 que yo recuerdo, el cuarto ahora los busco y se los digo, es la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad. Si ven, estos dos tienen que ver directamente con nuestra historia del país, ¿sí? Y estos los principios de verdad, justicia y verdad, memoria y justicia que como sociedad buscamos, ¿sí? Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y el cuarto, que no lo tengo acá, vamos a hacer el ejercicio entre todos, lo googleamos todos juntos. El primero que lo encuentra lo comparte. ¿Listos? ¿Preparados? Ya. Quiero verlos buscar, ¿eh? Quiero verlos buscar. ¿Alguno lo encontró? Chan, chan. ¿Puede ser que sea la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores? Sí, es esa, que ya la había dicho Santiago. Pero la teníamos que chequear, es esa. Así que ya tenemos los 4 tratados jerarquizados. Entonces, en este último periodo nos queda la pirámide de esta manera: la Constitución Nacional, más los 11 instrumentos que dice el artículo 75 y 122, más los 4 jerarquizados que usan el procedimiento del último párrafo de este inciso, luego los tratados internacionales y finalmente las leyes. Con esto contestamos la segunda pregunta. ¿Dudas, consultas? Levanten la mano así no pierdo a nadie. No hay manos levantadas. A ver, no sé si en el chat hay algo escrito. Chicos, yo no venía leyendo el chat. Que alguien que no contesté en el chat quiere y no lo contesté a Tiziana su pregunta, ya se la contesté. ¿A alguien le quedó alguna duda? Por más que la haya puesto en el chat, prenda el micrófono y lance la pregunta. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno. Pero ¿Podrías una repetir cuál era el cuarto, por favor?
Sí, la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Gracias. Da una consulta. Sí, Mayra, te escucho. En estos 11 tratados que tienen jerarquía constitucional hay 2 declaraciones, ¿no? Sí. Y no me acuerdo de dónde escuché que las declaraciones como que no podían ser invocadas porque son declaraciones y no tratados, pero sin embargo tienen jerarquía constitucional. A ver, tienen jerarquía constitucional, así que son, para nuestro Estado tienen la misma eficacia que los tratados. La discusión sobre históricamente la diferencia entre una declaración y un tratado es que las declaraciones no eran obligatorias, mientras que los tratados sí, ¿sí? Y las declaraciones de derechos humanos se entendían como que era una enumeración de derechos, ¿sí? Ahora bien, hay gran parte del derecho internacional que interpreta que las declaraciones deben ser consideradas como obligatorias por 2 motivos, porque algunos consideran que es derecho consuetudinario, o sea, que es parte de la costumbre internacional. Pero más allá de eso, tanto la Declaración Universal guarda relación con las Naciones Unidas, es dictada bajo la órbita de las Naciones Unidas, ¿sí? Y la Declaración Americana es dictada bajo la OEA, ¿sí? La Organización de Estados Americanos. Estas 2 organizaciones, dentro de sus pilares de las cartas constitutivas, o sea, la Carta de las Naciones Unidas especifica que uno de sus pilares es la protección de los derechos humanos. Lo mismo pasa en la Carta de la OEA, de los Estados Americanos, ¿sí? Y hay una gran parte de la doctrina que considera que como menciona nada más que derechos humanos, pero no especifica qué se considera como derechos humanos, que sí lo hace la declaración, es que estos instrumentos, tanto la Declaración Universal para la ONU como para la Declaración Americana para la OEA, son, como le dan contenido a esos derechos humanos que están en la Carta de las Naciones Unidas o la Carta de la OEA, que las cartas son tratados, entonces son obligatorias, como lo que hacen es darle contenido, complementan a esa carta y por lo tanto tienen que ser obligatorias. Porque si nos comprometimos a la protección de derechos humanos y los derechos humanos están especificados en las declaraciones, entonces son obligatorios. ¿Se entiende, Mayra, la interpretación que se hace? En este caso en particular, como el Congreso argentino ni siquiera hizo esta diferencia de si son declaraciones, por eso yo pongo 11 instrumentos y no hago esta aclaración, o sea, la menciono verbalmente, pero no lo hizo así el Congreso al momento de enumerar, ¿sí? Entonces las considera como obligatorias y con la misma jerarquía que la Constitución, ¿sí? ¿Dudas? ¿Entendió? Gracias. No, por favor, aquí para eso estamos. Agostina, sí. Perdón, tengo una consulta aparte. Las preguntas que mencionaste al principio de la clase, que eran a responder con todo lo que vimos durante la clase, Sí. ¿dónde las encontramos? Porque estoy medio perdida con eso. Igual no las encuentran acá para que salgo de acá, pero si ustedes ven los títulos de las diapositivas, yo te las dicto ahora, si querés, así te quedan anotadas. Pero si ven los títulos, vas a ver que en eso nos metemos. El primer título, para que estoy buscando la diapositiva, la primera dice Formas de incorporación de derecho internacional al derecho interno. Entonces, la primera pregunta era ¿cómo incorporo el derecho internacional al derecho interno? ¿Sí? Okay. Y la segunda pregunta es, espera un minuto, dame un segundo, está en la diapositiva 6, jerarquía del derecho internacional al derecho interno. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta era ¿cómo meto el derecho internacional, lo incorporo dentro del derecho interno? Y la segunda pregunta es, ya que cuando yo lo incorporé, ¿en qué jerarquía lo pongo? Dentro de la pirámide, ¿en qué escalón lo pongo? ¿Sí? Sí.
contesté tu pregunta, Agostina? Sí, gracias. Perfecto. Perfecto. ¿Alguna duda más? Profe, consulta. ¿Puede ser que de Silvia. acuerdo a algunos autores esté primero los tratados y las convenciones internacionales como en la pirámide al principio de todo y después debajo esté el de la Constitución Nacional? No, Es el porque la de la Constitución pirámide que Nacional, la Constitución Nacional nunca estuvo, esto lo hacen viene del derecho constitucional, ¿sí? Que yo les dije que cuando miran, que analizan en Constitución, en la materia constitucional, analizan hasta la coma del artículo 31 de la Constitución Nacional, en la que establece que esa coma significa que la Constitución Nacional está por encima de todas las otras normas y es la ley suprema. Todo lo demás, después discutimos qué hay abajo, pero lo que no hay lugar a dudas es que la Constitución es la ley suprema para todo el territorio argentino, ¿sí? Entonces, si lo leíste en otro lado y me querés mandar la fuente, te ayudo a analizarlo, ¿sí? Pero no es, Por pero eso no me es queda así. la duda. Mire, yo tenía esto, a ver si se logra ver, No logro ver, ¿no? pero no logro ver. Bueno, después le paso. Capaz que Pasame está el mal. link, Que dice pirámide de Kelsen, el manual de Jersey. después mándamelo, fíjate que después mándamelo, porque la realidad es que no sabría decirte, ¿sí? Capaz No por sé eso qué tal. estoy escribiendo mal. No, tranqui. Si vos estudias esto es lo que se les va a tomar, ¿sí? Para que te quedes tranquila. Alexandra, Sí, profesora, solamente quería hacerle una consulta. Los artículos que no se modificaron en la Constitución Nacional es de la parte dogmática, ¿cierto? en la parte dogmática, la parte pétrea es la que no se pueden modificar. Sí, lo que yo. La parte, perdón, la parte Pétrea, sí, la dogmática, sí. Ah. Lo que tiene que ver con derechos y demás. Pero acordate que estos 3 artículos que leímos hoy no fueron modificados. A lo que tienen que ver con este tema, digamos, vos cuando vas a analizar la reforma constitucional vas a ver un montón de cosas o de temas que se modificaron, ¿sí? Nosotros para la clase hoy nos interesa esto, ¿sí? Esta reforma constitucional y lo que no se modificaron fueron esos 3 artículos. ¿Sí? Listo. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, para los que no tengan preguntas, ya se pueden retirar, ¿sí? Si alguno tiene una pregunta, yo me quedo un segundo hasta que terminen de salir, pero con esto terminamos la clase hoy, terminamos un ratito antes, así que pueden ir a cenar tranquilos y cualquier cosa, duda o consulta, siempre estamos acá para contestar. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches, profesora. Y espero haber sido clara. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas Gracias. noches. Buenas noches, muchas Buenas noches. gracias. Gracias. Muchas gracias.